Amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios y luego de esto oramos. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos equipa, oh Señor, nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros te glorifiquemos. Y nosotros te suplicamos para que tú, oh Señor, verdaderamente, en el poder del Espíritu, nos capacite para vivir y caminar en este mundo a tu lado, de manera que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En Occidente, hermanos, en esta parte del mundo, estamos viendo los frutos de las cosechas que los líderes, la sociedad ha sembrado en cuanto a la familia. Después de haber dado la espalda a Dios, sacado su palabra de los lugares de docencia, los padres inclinados hacia una vida de impiedad, Pablo aquí habla entonces a la iglesia de Cristo. Pablo entonces aquí trae un mensaje de parte de Dios para los padres cristianos y sus hijos. La frase en la que el Señor destaca el contexto de esta relación es el contexto cristiano. Vemos cómo hay un llamado a los hijos a la obediencia, a la honra de sus padres, con el firme propósito de que Dios, que los creó y les da vida, sea exaltado y ellos bendecidos. Hace un llamado urgente a los padres a que ellos equipen a sus hijos, a que no lo exasperéis en el camino, para que sean formados en ellos la imagen de Jesucristo. Entonces, en vista de esas cosas, nosotros debemos de ver, vamos a ver algunas cuantas cosas, entre ellas, qué significa la obediencia, qué es honrar a los padres, cómo un padre puede exasperar a sus hijos y cuál es el llamado que Dios hace a los padres para que disciplinen y amonesten con el propósito de que esos hijos, esas hijas, sean ayuda idónea en un mañana y sean un líder que traiga gloria al nombre de Cristo dentro de su hogar. Esta cosa vamos a ver con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Dice en el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia. ¿Qué podemos decir de la obediencia? Nosotros todos hemos sido hijos. Ustedes saben cómo nosotros algunas veces nos vamos por las esquinas cuando los padres nos dicen algo, o cuando esperábamos que nos llamaran 2 o 3 veces antes de responder. Al día de hoy la gente dice: wow, pero esos niños nacen con los ojos abiertos, ¿verdad? Esos niños de hoy son diferentes, mira cuánta sabiduría. Pero entonces cuando tú le preguntas que quién tiró el jugo en el piso, no aparece nadie. Nadie sabe qué tan sabios son los muchachos. O tú le dices a ellos: ¿dónde está el control de la televisión? Y entre uno y el otro se echan la culpa. Cuando lo mandamos a que hagan una cosa, comienzan que no, porque el otro sí, porque aquel no. Hay una lucha, un combate. Entonces algunos dicen: oh, no, por lo menos te obedece, quizá 1 de cada 2 veces, ¿verdad? Te escucha, te pone atención. Pero yo digo eso
¿Quién se acuerda cuando al final del año escolar uno llevaba una nota a la casa? Si tú de una de dos ocasiones tú obedeces a tu papá, estamos hablando que eso es un 50, y un 50 en la nota es una F. ¿Quién de ustedes va a ir con alegría a mostrarle a un papá, mira papá, aquí estoy, te saqué un 50? Tú sabes que el que sacaba un 50 tenía un chucho en una pared esperándolo. Lo rifaban. Entonces, de la misma manera, nosotros, el deseo nuestro debe de ser equipar a esos muchachos, a esos niños, con el propósito de que sean obedientes. No solamente para que nos obedezcan a nosotros, porque lo veremos más adelante. El propósito no es que me obedezca a mí, sino el propósito es crear en él un corazón obediente que glorifique a Dios. Y todos tenemos una lucha constante con eso, ¿verdad? Bueno, aquí lo primero que yo veo es que la palabra hijos es de género neutro en el original. La palabra hijo, ahí aparece un sustantivo o nombre en plural de género neutral. En inglés aparece como children. Si dicen children, puede ser varón o hembra. Y por lo tanto, es un llamado a tanto las hijas como los hijos, a que aprendan a qué, obedecer, obediencia. La palabra obediencia es la palabra hupakuo del griego, que quiere decir oír bajo o bajo una subordinación. Es decir, escuchar atentamente, por implicación, atender. Cuando tú pones atención, cuando te están hablando, tú no estás mirando para otro lado, tú escuchas atentamente. Por implicación es ajustarse a un mandato, a una autoridad. Se puede traducir como el deber de un portero. ¿Qué hace un portero? Cuando el portero ve que alguien se acerca a la propiedad y tocan el timbre o llaman, el portero abría la puerta. Pues de la misma manera debe de ser la disposición de un hijo o de una hija, que cuando escucha a sus padres, esa sea la reacción. Hacer caso, no ignorarlo, a una orden, obedecer. Podemos ver en los evangelios la sujeción de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante esto, porque nosotros vemos entonces a Jesucristo que dice que se sujetó a sus padres terrenales, a pesar de que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas cómo ya a los 12 años era superior a muchos de los maestros de la ley en Jerusalén, donde estaban las más grandes escuelas de teología de su tiempo, y también conocía más que sus padres, pero a pesar de eso se sujetó. Lo que quiere decir que la sujeción que las Escrituras llama a los hijos no es una sujeción de que ustedes son menores, sino una sujeción de orden dado por Dios, el orden de Dios. Entonces eso es algo muy importante que nosotros tenemos en cuenta. ¿Deberíamos nosotros como hijos hacer entonces menos de lo que hizo Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y actuó de esa manera? Entonces, ¿quién creemos nosotros que somos? Y nosotros es fácil juzgar a nuestros hijos, pero si nosotros hacemos memoria, muchos de nosotros, quizás de nuestros hermanos, primos y amigos que conocimos en nuestra adolescencia, no eran ovejas, eran cabras. Muchachos difíciles, desobedientes a los padres. Entonces, realmente hay algo en el corazón nuestro que se opone a escuchar, a obedecer. Entonces, en Génesis 22, 18, nosotros vemos que dice, en cuanto a la obediencia, fíjense la obediencia de Abraham, cómo Abraham como amigo de Dios obedeció, porque en la obediencia hay bendición. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo conocemos, ¿verdad? Esa porción la conocemos. En tu simiente. Y Pablo dice, esa simiente del Señor Jesucristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice? Por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Lo que quiere decir que nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, que es el mismo Dios que habló a Abraham
en Génesis 22, aquí también habla a nuestros hijos, a nosotros, que si algunos de nosotros todavía tienen a su padre vivo, a que obedezcamos y honremos a nuestros padres. En ello hay bendición. En ellos, entonces, Dios no bendecirá. ¿A quién debe obedecer según este pasaje? A tu mamá y a tu papá. ¿Qué significa la parte donde dice el pasaje? Porque esto es justo. Ok. Si alguien roba, dice las Escrituras, y lo agarran, debe de pagar 4 veces lo que robó. Eso era justo, porque tú estás tomando una propiedad que no te pertenece. De la misma manera, si una persona se está ahogando y va a un salvavidas y lo salva, lo saca del agua, lo rescata, es justo que esa persona sea reconocida y también quizá premiada por lo que hizo. Hubo unos jóvenes en República Dominicana que salvaron a una niña que se fue por una alcantarilla y la fuerza civil, se rindieron las autoridades, y esos 2 muchachos de un barrio fueron y perseveraron en la madrugada y la sacaron de la alcantarilla. Y mucha gente le dieron regalos a ellos, reconocieron. ¿Por qué? Porque es justo. Ellos se sacrificaron, ellos pusieron su vida, esfuerzo, empeño en eso. Entonces, de la misma manera, las Escrituras dicen que la obediencia a los padres en el Señor es algo justo. Cuando hay un hijo que entonces desobedece, está siendo injusto, no está siguiendo el patrón de conducta que es bueno, perfecto de Dios. Entonces eso tiene sus consecuencias. Dios dice que esto es bueno y correcto. Por lo tanto, después de que algunos dicen, bueno, hablando de justicia, mi hijo, tú tienes que cuidarme porque yo te cuidé a ti, ¿verdad? Esto hablando ya en otra etapa de la vida. Porque algunos pueden que ya sus padres estén de cierta edad y necesiten ayuda. Entonces, después de que te cuidé toda la vida, es justo que cuidemos a nosotros, a nuestros padres. Eso es correcto. Pero fíjense lo que sucede en nuestra sociedad al día de hoy, donde el diablo gana ventaja. El cuidado de los padres, que tienen algunas veces a sus hijos, que desde que nacen, un daycare. Porque vivimos en una sociedad que ha cambiado los patrones de conducta que por miles de años los hombres han guardado, han seguido. Un daycare, los hijos de pequeños, es un sistema que de principio a fin, desde el daycare hasta el nursing home, delega la responsabilidad que le toca a los padres y a los hijos en personas que no tienen nada que ver con ellos. Y esto comenzó desde el tiempo de la Ilustración, la industrialización y el feminismo, que sí lograron ciertas cosas que son loables para el avance y la calidad de vida del ser humano. Hay otras cosas que eran sumamente importantes que se han erosionado, se han perdido, como es el cuidado de la madre sobre sus hijos y de los hijos sobre los padres. Mi deber no esfuma que otro no cumpla el suyo conmigo. Alguien pudiera decir, no, porque mi mamá, y razonar de esa manera, pero yo toda mi vida la pasé en la escuela, yo a mi papá ni siquiera lo veía. Yo fui del daycare a la escuela, de la escuela a la universidad, mi papá yo lo veía en la noche. Y puede decir, bueno, como eso es así, pues yo no tengo la responsabilidad de cuidarte a ti en tu vejez, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, la realidad es que una persona no haya cumplido con su deber no quita el tuyo. Debemos de reflejar a Dios que aunque nosotros hemos sido infieles, Dios permanece fiel. Y es así, nosotros debemos de ser fieles. Entonces, la pregunta, ¿por qué los adolescentes tienden a no querer escuchar? Porque hablamos de obediencia. ¿Qué sucede en la adolescencia? ¿Qué sucede en la juventud? Que hay muchas veces que los jóvenes sienten que no quieren escuchar a sus padres. Bueno, hay una situación de ego
de egoísmo. Hay una realidad de pecado que se levanta contra todo tipo de autoridad, como ya dije. Y en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad, la ley de Dios, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? Dice, pero yo soy pecador, vendido al pecado. Hay una realidad que se opone, inmediatamente viene la palabra de Dios, la quiere resistir. Y como los padres son una autoridad dada por Dios, el diablo gana ventaja a su propio corazón malo para querer resistir a sus padres. También ellos piensan, los tiempos cambian, creen que pensar que pueden utilizar el tiempo mejor si no le molestamos, pero a su vez carecen del discernimiento y experiencia para comprender qué es más importante en las diferentes etapas de la vida. Imagínate, tú dejas a un niño que él elija qué es mejor para su salud. ¿Qué tú quieres comer, papi? Oh, yo quiero comer dona. Oh, ¿tú quieres comer dona? Ah, pues vamos a darte dona. Mijo, ¿qué tú quieres comer? Ah, yo quiero comer, no sé, pizza, hamburger todos los días. Pero nosotros que tenemos más discernimiento tenemos que decir, no, esto es bueno para ti y aquello es malo. Entonces, de la misma manera, los hijos, a pesar de su edad, hay que tener cierto cuidado, porque aunque creen saber, no saben. Entonces, sí, claro, todos son distintos. Hay algunos que tienen más luces que otros, pero es la misión, el deber de un padre, el utilizar el discernimiento y la sabiduría y la prudencia dada por Dios para elegir qué es mejor en cada tiempo de la vida. Hay momentos que quizás lo bueno es que el niño, en vez de estar invirtiendo 1 hora en la tablet, o 2 o 3 horas, quizás le dedica 1 hora a aprender algo, que al final de año van a ser, ¿cuántas? 200 y pico de horas dedicadas a algún tipo de instrucción que le va a ser de beneficio en su vida. Pero algunas veces nosotros mismos estamos cansados y no permitimos al niño tampoco desarrollar sus dones y talentos, y se lo dejamos a ellos mismos. También nosotros tenemos al día de hoy muchas cosas que son los dispositivos electrónicos, Bluetooth, AirPods, video games, tienen de todo, drones, smartphones, tablets, 10,000 cosas para que la gente totalmente pierda el enfoque del tiempo y se entretenga. Entonces eso es un problema. Tienen las amistades, la ansiedad de la vida, los padres dicen ellos que no comprenden su contexto y eso puede afectar su corazón. Las tinieblas mismas, vemos que el diablo no duerme y hay muchas influencias perversas dentro de las escuelas, las universidades, con los compañeros. ¿Cuántas veces no nos dijeron los papás de nosotros, no quiero que ande con ese muchacho? Con ese no. ¿Por qué? Porque veían cosas que uno, ¿y por qué no? Uno siempre dice, todo un niño siempre dice, ¿por qué no? Pero el papá ve ciertas cosas que nosotros no. Entonces, sí, es una realidad. Una cosa que llamó mucho mi atención es el testimonio de Carlos Marx, el fundador del comunismo. Carlos Marx, hablando acerca de influencias ocultistas y la rebeldía contra Dios, creció en un hogar de una familia judía con apego al protestantismo liberal. Y él escribió un poema llamado El violinista, y dice él así en ese poema, dice, ¿ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí marca el tiempo y da las señales. Cada vez más audaz. Toco la danza de la muerte hasta que el corazón esté hechizado, hasta que los sentidos se tambaleen. Con Satanás he hecho mi trato. ¿Qué sucede con esa ideología? Esa ideología ha causado millones de muertes en el mundo, el comunismo. Y algunas veces nosotros no comprendemos cómo el diablo puede utilizar a un muchacho para hacer tanto daño. Uno lo ve simplemente, él simplemente no quiere escuchar la palabra de Dios, él no va a hacer mucho daño, él no va a hacer daño a nadie.
nosotros solamente Dios sabe, y nosotros deberíamos dedicarnos a ver las cualidades de muchos de nuestros hijos. Que si bien han algunos venido de padres que son pastores, lo han pasado por mucho a los padres haciendo mucha maldad. Mucha maldad. Pero también en la otra cara de la moneda también han habido muchos que han hecho mucho bien. Como Jonathan Edwards, su papá era un pastor aquí en New England. Y Jonathan Edwards fue un gran hombre de Dios. Dios lo utilizó para uno de los grandes avivamientos de aquí de los Estados Unidos y Europa. Fue un gran hombre. Hasta el día de hoy nosotros tenemos muchos de sus libros. Y también Elizabeth Elliot, que fue esposa de un misionero. Y que hasta el día de hoy también tenemos el testimonio que fue una mujer fiel y verdadera. O sea que nosotros tenemos ante nosotros, los padres, los abuelos, tenemos un trabajo fuerte. Los padres más que los abuelos, pero los abuelos pueden ser de influencia. D.L. Moody dice él en uno de sus libros que si un padre dice: yo no quiero influenciar a mi hijo, yo no quiero enseñarle de religión, de política, ni de cosmovisiones, ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, quizás tú como padre, tú decidiste eso, yo no lo voy a hacer, yo no se lo voy a enseñar. Pero el diablo no va a dejar de hacer su trabajo, porque tú hayas decidido no hacer el tuyo. Si tú piensas que el diablo no lo va a influenciar, si tú piensas que él se va a cruzar de manos, bueno, pues déjame decirte algo, está equivocado. El diablo va a buscar toda la manera posible de llenar el corazón de los hijos, trayéndole mentiras de la palabra de Dios, porque algunas veces nosotros no nos tomamos el tiempo para lo que manda el versículo 4, de disciplinar y amonestar a los hijos, porque verdaderamente es un trabajo duro, difícil, y que demanda el esfuerzo tanto de la madre como del padre. Que si están cada uno por su lado, los hijos se dan cuenta porque no son tontos. Y dicen: pues esto no, yo no voy a hacer nada. Voy a hacer como que estoy escuchando, pero no voy a escuchar. Y esas son las cosas que suceden. ¿Qué hay detrás de la obediencia? Un buen testimonio. Ferguson dice algo, Sinclair Ferguson, que es bien interesante. Dice que hay familias que tú ves a la esposa, al esposo y a los hijos dentro del pueblo de Dios, y tú dices: wow, pero ¿qué es lo que tiene esa familia que es diferente? ¿Qué es lo que tiene esa familia que es diferente? Y él dice que lo que tiene es hijos que son obedientes. Solamente un testimonio que alguien puede decir, un hijo puede decir: ¿y qué gano yo con ser obediente? ¿Tú sabes qué gana? Glorificar a Dios. Eso gana. ¿Por qué? Porque los que lo ven no se quedan sorprendidos. Aún dentro del pueblo de Dios dicen: wow, pero ¿qué es lo que hay en esa familia? Mira dónde va el papá, mira dónde va la mamá, mira dónde van los hijos. Hay un orden dado por Dios dentro de ese hogar. Y nosotros debemos de orar, suplicarle al Señor que nos conceda algo como eso, que nos fortalezca. Hay un reflejo que trae gloria a Dios. Entonces también, ¿qué hay detrás de la obediencia? Cuando un hijo es obediente, tú ves que hay un entrenamiento para la piedad. Hay una moral que es conforme a Dios. Hay disciplina. Hay un muchacho que no se deja gobernar por cualquier cosa que sienta. Hay una preparación para una vida laboral o profesional. Y hay una formación para que los niños y las niñas sean en un mañana una mujer idónea o un líder cristiano. Desde esa obediencia estamos afectando al niño desde su niñez hasta su vejez, para que en todo y en todo momento glorifique a Dios. No es algo tan sencillo: el niño obedezca a su papá. Eso tiene mucho que ver. De eso depende toda la vida del hombre y la mujer de Dios. Desde allí comienza, esa es la escuela. Dice la Nueva Traducción Viviente: hijos, obedeced a vuestro padre, porque pertenecen ustedes al Señor.
porque esto es lo correcto. Ustedes le pertenecen al Señor. Hay un himno que se llama El mundo es de mi Dios, Dios mediante lo vamos a cantar ahorita, que nos explica claramente que nosotros no somos nuestros. Y nos dice la palabra de Dios en el 1 Corintios, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Esa idea de que el cuerpo es mío y yo hago lo que yo quiera con él, eso no es conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Eso no es conforme al corazón de Dios. El mundo es del Señor, porque del Señor es la tierra y toda su plenitud. La formación de la obediencia debe de ser con gozo y ánimo pronto. Él nos forma al obedecer en la paternidad celestial. Cuando vemos a Dios, Señor, yo te quiero glorificar. Entonces dice, bueno, pues obedece la paternidad terrenal. Tú quieres obedecer a Dios que está en el cielo, obedece a tu Padre que está en la tierra. Un hijo lleno del Espíritu Santo, un hijo que te diga, yo estoy lleno del Espíritu Santo, es el que seguirá la justicia de agradar a Dios. Hay prioridades en el mandato. El hijo está llamado a seguir ante todo el consejo de su padre, y el hijo dice que obedezca a su padre en el Señor, es decir, que acepte su guía, su disciplina como representante de Dios, porque esto es correcto. O sea que la obediencia enseña sabiduría y disciplina. En el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es, valóralo, estímalo, tenlo como algo de gran estima. Reverencia a tus padres. Y eso reverencia no quiere decir como un ídolo, porque usted sabe que hay algunos líderes religiosos que le dicen el reverendo porque se le debe reverencia, cuidado, respeto. ¿Podremos honrar a nuestro Padre terrenal o celestial si cuando nos hablan no respondemos? ¿O cuando nos dan una tarea la ignoramos? Cuando nos habla y dicen escucha, no lo escuchamos. O sea, es imposible glorificar a Dios así. ¿Es Dios glorificado en nuestra desobediencia? No. ¿De quién es el camino que hemos elegido? ¿El de Abel, el justo, o el de Caín? ¿Cuál es que nosotros queremos seguir? Abel agradaba a Dios y se gozaba, porque hay un gozo en agradar a Dios. Algunos piensan, algunos hijos dicen, ojalá que mi papá se callaran y no hablaran más. Que no me digan nada, ya yo estoy cansado de escucharlo. Yo no quiero escuchar. Y trancan la puerta. ¡Pam! Que no hablen. Como dice el video que anda por ahí, ojalá me dejaran solo. Quisiera irme al monte, sin papá, sin mamá, sin nadie que me perturbe en la vida. Así muchos quisieran decir, pero no entendiendo. Y gloria a Dios que cuando nosotros crecemos, nos damos cuenta que muchas de las cosas que papá y mamá nos decían eran ciertas. Muchas de las cosas que nos decían, wow, pero mire, yo no quise escucharlo, yo hice mi voluntad. Pero si hubiese puesto oído y atención, quizá otro gallo cantaría. Pero ya ustedes ven cómo son las cosas, que los tropezones hacen levantar los pies. Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese versículo y ese mandato le dicen el protos, o el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo 20:12. Hay promesa de longevidad, presencia de Dios. Y un comentarista dice que es reconfortante saber que nuestra obediencia a Dios, que Dios prometió, hará llover sobre nosotros bondad, aun si estamos en un lugar de dificultad, oscuro. Guardará nuestros corazones y pensamientos. ¿Por qué? Porque tendrá una limpia conciencia. Tú tendrás una limpia conciencia. Señor, tú sabes que yo, como decía Ezequías en el rey de Israel, cuando Isaías fue y le dijo, mira,
arregla tu casa porque el Señor te ha pedido, tú vas a morir, vas a morir. Y él se tornó a la pared de su cama y lloró y dijo, Señor, acuérdate que yo he sido fiel contigo y yo he guardado tu palabra. Y lloró Ezequías. Y cuando Isaías iba saliendo del patio del patio real, Dios habló a Isaías, le dijo, Isaías, devuélvete y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más. Entonces, nosotros vemos que verdaderamente el hombre y la mujer de Dios no solamente es la bendición que el Señor ha prometido, sino también la paz que el Señor te concede en medio de las situaciones, porque tú sabes que tú estás obedeciendo y honrando a tus padres. ¿Cómo puede una gente tener paz y tranquilidad cuando sabe que su papá o su mamá está enfermo y ni siquiera lo llama? Papi, ¿cómo tú estás, mamá? ¿Tú estás bien? Y también eso nos manda a nosotros a que algunas veces quieren proteger a sus hijos y no decirle la cosa, díganselo. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a ellos a ser mejor personas. Eso lo va a ayudar. ¿Por qué? Le voy a decir ahora. Nosotros debemos honrar a los padres, debemos honrar a los padres desde la niñez hasta la adultez. Pero de pequeños principalmente es en base a nuestra obediencia, porque ellos son responsables por nosotros. Luego del matrimonio esto cambia y debemos de adaptarnos y estar atentos a su salud y necesidad, porque nosotros debemos de dar cuenta también a Dios de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y nosotros somos responsables de nuestros padres. Yo no sé cuánto ustedes saben de la historia de Pinocho. Ustedes saben de Pinocho, ¿verdad? Que decía mentira y cada vez le crecía la nariz. Pues resulta que Pinocho tenía que demostrar con algún acto de humanidad para él ser un niño de verdad. Y la manera que él se convirtió en un niño de verdad fue cuando su creador, Gepetto, terminó en la barriga de una ballena y él fue y libró a su papá de la condición en la que se encontraba. Decía alguien muy interesante, que nunca lo había visto de esa manera, que nosotros nos fortalecemos interiormente cuando somos capaces de ayudar a aquellos que nos han ayudado a nosotros, especialmente a nuestros padres. Cuando tú, en lugar de esconderte y dejar que otra persona sea que resuelva, no, somos muchos hermanos, resuelve tú. Tú te haces cargo. Si aún tu papá, el Señor decide llevárselo a tu mamá, tú sales de ahí como una mejor persona. Tú sales de ahí con una conciencia más fortalecida de que tú pasaste por una prueba, por el fuego, y el Señor entonces te limpió, te hizo mejor persona. Entonces, cuando nosotros vemos una historia como esa, entonces tú serás realmente un niño de verdad. Entonces, algo interesante. ¿Qué tenía en la mente algunos de estos creadores que hicieron estas historias? No sé, pero verdaderamente las Escrituras nos mandan que para nosotros ser más a la imagen de Cristo, nosotros tenemos que cumplir su voluntad. Para que sea más formado entonces la imagen del que nos creó en nosotros. Nosotros tenemos que cumplir eso. Entonces, vamos a finalizar con el versículo 4, donde dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ok. Padres, no provoquen a sus hijos a ira. No los exasperen hasta el punto de resentimiento con demandas triviales, irrazonables, humillantes, abusivas, ni mostrando favoritismo o indiferencia hacia alguno de ellos, sino criándolo con ternura, con temor y amor en la disciplina del Señor. Ok, ¿qué nosotros podemos tomar de eso? Miren, primeramente dice el pasaje: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos.
¿Cómo un padre provoca ira a su hijo? Primeramente, cuando tú lo llenas de... En aquel entonces dice que cuando un padre quería provocar ira a su hijo, era como si fuera una aguja que constantemente estaba arriba del muchacho, pinchándolo. ¿Cómo? Tú nunca haces nada bien. Aun cuando la persona se esfuerza, te trae algo, ¿por qué tú duraste tanto? Si quizás tiene un tiempo que no te llama, oh, ¿te acordaste de mí? Hay padres que algunas veces no consideran esas cosas y van endureciendo el corazón de los hijos. En lugar de ver cuáles son los atributos buenos de las cosas que hacen, todo es una queja, todo es un reclamo. Eso le hace daño al corazón de los hijos. También existe lo que es cuando habla acerca de provocarlo a ira, es las comparaciones. ¿Por qué tú no puedes ser más como el hijo de fulano? ¿Por qué tú no puedes ser más como tu hermano el otro? Y eso es lo único que sale del corazón. O cuando tú quieres imponer las reglas sobre la cabeza del muchacho, no conforme a Dios y su bondad, sino conforme a tu ley que tú has hecho tú en tu casa. Y tú la pones por encima de la ley de Dios. Tú eres primero. Eso se llama enseñorearse de la conciencia del muchacho. Y hay un punto en la vida en que algunos le dicen la muerte de los padres a ese proceso. ¿En qué? En que el niño se da cuenta que realmente tú no lo conoces todo. Tú no lo sabes todo. Y puede que en muchas áreas sean mejor que tú. Y se da cuenta de que hay maldad detrás de la ley. No hay un ayudarlo a crecer, sino un subyugarlo. Tú lo vas a hacer porque yo soy tu papá. Eso no funciona. Nuestro deber es enseñarlo, instruirlo en el temor de Dios, en amor. Alguien pone un ejemplo de un papá que llega y ve al muchacho en la computadora. Entonces le dice, tú de nuevo ahí, tú no haces nada aquí en la casa, ponte... Él decía, no, hazlo diferente. Llega a tu casa y tú lo ves así, verdaderamente has tardado mucho en eso. Invierte demasiado tiempo. Dile, papi, vamos a salir, vamos a caminar. Vamos a caminar. Y sale con él y habla con él. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Oh, mira, él posiblemente te dice de algo, que posiblemente necesite algún consejo. O sea, tú lo vas conociendo. Tú lo vas escuchando. Y eso te permite entonces hacer lo otro que entonces manda el pasaje. ¿El qué? Disciplinarlo y amonestación conforme a Dios. La disciplina, esa palabra es muy profunda en el pasaje. La disciplina quiere decir como la nutrición, el crecimiento. Tiene que ver con cuando tú desde pequeño, tú tienes una meta, tú dices, yo lo quiero llevar hacia allá. Yo quiero formar a ese niño que tema a Dios y que ama a los hombres, a pesar de su pecado. El Señor me dé gracia para eso. Entonces tú tienes el propósito de enseñarle a que aprenda a amar a su familia, a su mamá, escuchar, a respetar a sus hermanos, hablar, esperar cuando hay que hablar. Hay un proceso según la edad. Pero también tú aprendes que hay cosas que son propias de un niño pequeño que posiblemente te va a llevar un agua y se le cae. Entonces tú no vas a explotar y a decirle que tú eres un inútil, ni mucho menos. O sea, se dan cuenta que hay muchas de las cosas que es parte de la disciplina, del crecimiento, la crianza, la amonestación. El pastor Otto Sánchez y también el pastor Miguel Peña, hermana, ¿qué se llama? Marcos Peña. Tienen varios videos online en cuanto a estas cosas, son muy buenos para los padres, que verdaderamente son sumamente útiles para dar luz, reconociendo que cada uno de nuestros hijos es distinto y cómo nosotros podemos, según la luz que tenemos en la palabra y el consejo,
actuar con cada uno. Porque nosotros podemos comérnoslo. Yo sé más que tú no me escuchas, cállate, te voy a dar una pecosada. Ok, entonces, ¿qué va a suceder? Hay algo, y con esto quiero terminar, que llamó mi atención en cuanto a la disciplina de esta enseñanza. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo no se apartará de él, ¿verdad? Eso es como si fuera la base del edificio. No te está diciendo ahí cómo lo va a hacer, sí, pero te está diciendo instrúyelo. Es necesario que lo instruya. Entonces dice que tú tienes que tener un equilibrio en el ejemplo que tú le das y la enseñanza. El equilibrio es sumamente importante en la formación. Y estas enseñanzas, esa última enseñanza, hay un libro que se titula Felices y Obedientes, niños felices y obedientes. Yo quizás luego le puedo enviar el libro si alguno lo necesita, pero es muy importante. Dice él en el libro, el autor dice: el equilibrio es sumamente importante en la formación de los niños. El amor sin disciplina produce un amor, ¿verdad? Y sin disciplina, produce hijos consentidos. La disciplina, tú le das disciplina, pero no le muestra amor, produce desánimo y un espíritu quebrantado en los hijos. La enseñanza, tú le das enseñanza, pero no le muestra el ejemplo. Tú nada más se la das. Obedece a tu papá, dice las Escrituras. Pero entonces él te ve que ni tú te sujetas a tu marido, ni tú amas a la esposa. Vive hablando mal del jefe, del trabajo. O si tú eres jefe, vive quejándote de todos los empleados. Tu boca y tu conducta hablan y él lo está mirando, ¿verdad? ¿Qué va a producir en ello? Amargura y resentimiento. El ejemplo, tú le das ejemplo, pero no le das la enseñanza, no se la trae, produce inestabilidad e inseguridad. Entonces, tenemos que ser personas que le pidan al Señor: Señor, permíteme ser una persona plena, que mis palabras vayan de la mano con mis obras, que tú me permitas ser ejemplo y no olvidarme de tu instrucción dentro del hogar. Porque ellos me están mirando. Y todos ustedes saben que inmediatamente los muchachos crecen y se van de la casa, comienzan a decir: tú no me diste aquello, no me diste ello, ni lo otro. Siempre hay una queja. Entonces nosotros tenemos que, con una limpia conciencia, mostrarnos ante Dios: Señor, limpios, yo no tengo culpa de esto. Quizá la realidad es que somos todos pecadores al final del discurso. Pero tenemos que buscar de toda manera, esforzarnos para ser la persona que el Señor se agrade en nuestra conducta. Amén. Haciendo esto, los niños criados serán en el aliento de la palabra de Dios. No en nuestros nervios, no en nuestros desequilibrios. Y los padres van entonces a dar órdenes sin necesidad de romper a sus hijos, porque saben que Dios está guiando cada etapa del camino. Eso entonces va a guardar nuestro corazón. Eso nos va a permitir nosotros tener una limpia conciencia y glorificar a Dios en medio de la crianza. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente que ¿quién es suficiente, Señor? Nosotros tenemos una labor ardua y difícil, pero para ti, oh Señor, nada es imposible. Te suplicamos, Señor, que nos ayude, que nos fortalezcas, que nos permita ser testimonio y también consejeros de aquellos que están criando. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972.
o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.